Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 6. En esta clase virtual vamos a hacer resolución de ejercicios que corresponden a la guía práctica número 1 y con esta clase y con esta resolución de algunos ejemplos de la guía práctica número 1 estaríamos cerrando ya esta guía número 1. Así que ya la próxima vamos a estar trabajando sobre una nueva unidad y sobre una nueva guía de ejercicios práctica. Antes que nada quiero hacer una aclaración, dos aclaraciones. La primera, un compañero de ustedes me apuntaba de que me faltó hacer un paso en la conversión de unidades del ejercicio 1F. Si nosotros recordamos el ejercicio 1F, teníamos que convertir 1000 hectográmetros sobre kilogramos masa grados Celsius, lo teníamos que convertir a kilojoules sobre toneladas masa grados Fahrenheit. Nosotros habíamos hecho todo el desarrollo, en un primer paso lo habíamos convertido los hectográmetros a kilográmetros, después habíamos convertido los kilográmetros a joule, después habíamos convertido los kilogramos masa a toneladas masa, y por último habíamos convertido el salto térmico igual a 1 grado Celsius a el salto térmico equivalente a la escala Fahrenheit, que era 1,8. Hasta acá yo lo había terminado y lo había dado por concluido. Un compañero de ustedes bien me apuntó de que le estaba faltando un paso, que era convertir los joule justamente a kilojoule, que era la unidad final a la cual había que convertir. Entonces me faltó hacer un paso para poder terminarlo. En este caso vamos a completarlo, vamos a agregarlo. Los joule que están en el numerador pasan al denominador y la unidad final, que es kilojoule, queda ahí en el numerador. Entonces yo así puedo estar simplificando los joule y pongo las equivalencias. En un kilojoule tengo 1000 joule. Entonces el paso que le estaba faltando al 1F era dividirlo por 1000 para que dé en las unidades que necesitábamos que pedía el ejercicio. La respuesta correcta entonces a ese ejercicio era 545 kJ sobre toneladas masa grados Fahrenheit. Bueno, aclarado esto, una cosita que también estoy teniendo y a veces me está preocupando un poquito es que estoy teniendo poca retroalimentación de cómo venimos con los ejercicios y con las guías. Así que, por favor, mire que estamos a tiempo, si hay que cambiar la metodología, de hacer un golpe de timón y hacer un cambio que necesitemos para que realmente el aprendizaje de la termodinámica sea efectiva. Para lo cual, bueno, ya saben que por Skype me pueden ubicar en los horarios de la materia siempre, y en cualquier horario me pueden escribir. Si no estoy conectado en algún momento contesto. Y lo que voy a habilitar es una dirección de correo electrónico, termodinámica460@gmail.com. Repito, termodinámica460@gmail.com, para que si por ahí no están acostumbrados a manejar el Skype o no se sienten cómodos con el Skype, si quieren escribir algún correo. Incluso esta dirección de correo la vamos a utilizar para ir entregando algunas cositas. Por ejemplo, lo que yo le voy a pedir que me vayan entregando con fecha límite el 8 de abril, o sea, el miércoles de la semana que viene, es el Misterio Termodinámico 1, que lo habíamos alcanzado a pedir en clase y que había que resolver en grupo. Si ya lo tienen hecho en grupo, pásenmelo por mail a esa dirección, y si no lo tienen hecho en grupo, como no hay que reunirse, si pueden intercambiar opiniones por cualquiera de las herramientas virtuales, y digamos, me lo adjuntan, digamos, bien escrito, quiénes son los integrantes del grupo, y me lo pasan a esta dirección de correo. Recuerden, el 8 de abril me envían a esa dirección de correo electrónico el misterio termodinámico número 1. Acuérdense también que en una de las clases yo le había pedido que investiguen sobre termómetros de columna de vidrio o de capilar, y sobre termocuplas tipo J y tipo K. Vayan avanzando, porque también en cualquier momento vamos a fijar una fecha, y para que me lo puedan mandar también a esa dirección. Entonces vamos teniendo material para evaluar, ya que no tenemos eh, alguna fecha cierta de volver a las aulas. Y recuerden, por favor, les pido que si ven que no está siendo efectivo el método que estamos usando para poder aprender termodinámica, háganmelo saber, y entre todos buscamos lo que sea más efectivo. Bueno,
En esta clase, como dijimos, vamos a resolver ejercicios. Yo de los últimos, de los ejercicios que quedaban sobre la guía 1, elegí el 11, el 12, el 15, el 16 y el 17 para resolverlos. Y que más o menos son por ahí, puede ser un poquito los más complejos, que le permitirán desarrollar las herramientas y poder completar así toda la guía, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio número 11. En el ejercicio número 11 decía que para una cierta sustancia cuya masa era igual a 40 gramos, a 40 kilogramos, tenemos una masa de una sustancia que tiene 40 kilogramos, dice, se requiere aplicar una potencia, vamos a definirla con la letra N a la potencia, de 2 CV, de 2 caballos vapor, esto es caballo vapor hora. Durante un minuto, para aumentar su temperatura, o sea, para provocarle a esa masa un salto térmico igual a 1 grado Celsius. Bueno, ahí nos aclara, suponiendo que no haya pérdidas de calor, sino que toda la energía puesta en forma de calor lo va a tomar la sustancia, esa masa, para poder realizar el salto térmico, o sea que no hay pérdidas de calor en el recipiente y con el medio exterior. Para eso nos pide que calculemos el calor específico medio de esa sustancia, o sea, nuestra incógnita es el calor específico medio de esa sustancia. Si nosotros, digamos, por metodología de resolución de problema, iríamos directamente a aplicar la fórmula, por ejemplo, nosotros para poder calcular un calor específico medio, no utilizando, digamos, no estando todavía ante la presencia de un ensayo de calorímetro de mezcla, tendríamos que recurrir a la fórmula general de la calorimetría. Calor era igual a masa por calor específico medio por delta T. Entonces yo acá tengo la incógnita que me está pidiendo el problema. O sea, podría tranquilamente despejar calor específico medio es igual al calor, en este caso es calor que va a absorber la sustancia, la masa, los 40 kilogramos, para poder elevar la temperatura, porque se está calentando. Calor sobre la masa por el delta T. Bueno, acá la cuestión, digamos, es, digamos, para razonar es, la masa la tenemos como dato. El delta T también lo tenemos como dato. Esto es 40 kilogramos y el salto térmico es 1 grado Celsius. Ahora, ¿qué valor de calor o qué valor de energía calórica tengo que poner en la fórmula? A mí lo que me está diciendo es que se ha puesto una energía, pero no me lo está dando en unidades de calor, no me lo está dando en kilocalorías, me lo está dando en, eh, en potencia, digamos, que sea, perdón, acá no es hora, que sea, digamos, incorporado esa sustancia 2 caballos vapor durante un minuto. Es decir, yo voy a tener que tratar de convertir las unidades para poder llevarlas a unidades térmicas, sean unidades de calor a kilocalorías. Si nosotros vamos a la tabla número 7, que la pueden bajar de la web de la escuela, si vamos a la tabla número 7, la tabla número 7 me dice que 1 caballo vapor hora es equivalente, vamos a la columna de la tabla en donde está la kilocaloría internacional, recuerden eso, a 632,4 kilocalorías. Y acá lo aclaro que es la internacional, la que vamos a usar nosotros para todas las conversiones de unidades. Acá hay que tener cuidado esta equivalencia entre unidades térmicas y de potencia es respecto a la aplicación de esta potencia de 1 caballo en 1 hora de tiempo. Acá nos está diciendo que esa potencia equivalente, digamos, que esa energía en unidades de potencia se aplica durante 1 minuto. Entonces tenemos que acomodar esa equivalencia en función de este tiempo. O sea, si yo hago, por ejemplo, 632,4 dividido 60 minutos, porque esto es equivalente a 1 caballo vapor hora, eso me está dando 10,54 kilocalorías. Es decir, que un CV minuto es igual a 10,54 kilocalorías. Ahora, como son 2 caballos vapor durante 1 minuto, esto lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, 2 caballos vapor minuto es igual aproximadamente a 21 kilocalorías. Entonces, jugando acá, digamos,
estableciendo bien los parámetros de las equivalencias entre las unidades, yo llego al valor en unidades térmicas del calor, de la energía en forma de calor que ha sido necesario aplicar a esta masa de 40 kilogramos para aumentar su temperatura en 1 °C. Entonces lo único que me queda es reemplazar en la fórmula 21 kilocalorías sobre la masa, 40 kilogramos, y el salto térmico 1 °C. Bueno, esto pueden operar y ahí está la respuesta en la guía práctica. Y estas unidades, justamente si revisamos las unidades, son unidades térmicas sobre unidades de masa por unidades de temperatura. Entonces nos estaría dando una unidad coherente con calor específico medio. Unidades térmicas sobre unidades de masa por unidades de temperatura. Bueno, lo único que tenía, digamos, como para analizar, digamos, el cálculo era muy sencillo, pero un poquito lo más complejo era obtener la equivalencia de esta potencia aplicada durante este tiempo, poder pasarla a unidades a unidades térmicas de calor. Bueno, ahí tenemos resuelto el ejercicio número 11. Bueno, vamos a empezar a plantear el ejercicio número 12. El ejercicio número 12. Bueno, este ejercicio también es muy sencillo, nada más que quiero hacer una pequeña aclaración ahí. Que por ahí en el libro no aparece y hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que lo expliqué sí, me parece que sí. Que lo expliqué cuando vimos en la clase el calorímetro de mezclas. Ahí lo que nos pide es que calculemos, digamos que si está haciendo un ensayo en un calorímetro de mezclas, nos da todos los datos, solamente es directamente aplicar la fórmula de calorímetro de mezclas. Solamente quiero hacer esta aclaración. Primero, el equivalente en agua del calorímetro, el famoso E que va en la fórmula del calorímetro de mezclas, que en este caso serían 24,2, eso tiene unidades de kilocaloría sobre grados Celsius. Kilocalorías sobre grados Celsius. ¿Y esto por qué? Porque otra cosa que tenemos tener en cuenta, por ejemplo, cuando aplicamos la fórmula calor específico medio, era igual a la masa del agua más el equivalente térmico del calorímetro por el salto térmico, o sea, de la temperatura final del calorímetro menos la temperatura inicial del agua, sobre la masa del objeto desconocido, del objeto que nosotros queremos calcular, el calor específico medio, por la temperatura inicial del objeto, la temperatura inicial de este objeto, menos la temperatura final de todo el conjunto calorímetro. O sea, temperatura 2 es igual, es la misma, es decir, a la temperatura en que queda todo en equilibrio térmico. Todos estos datos están para aplicar. Tenemos el equivalente en agua, tenemos la temperatura a la cual se introduce el objeto, que sería la T sin subíndice. Tenemos la temperatura inicial del calorímetro, a qué temperatura queda todo en equilibrio térmico, y nos da también la masa del cuerpo, nos da M todo. Lo único que hay que tener en cuenta para que nos cierren las unidades es que en este caso en el libro no aparece y acá tampoco. ¿Por qué? Porque en realidad este término, si nosotros lo explicitamos en forma correcta, nada más que no se pone por el valor unitario 1, es masa del agua por el calor específico medio del agua. Por el calor específico medio del agua. Como esto tiene un valor de 1, con unidades de calor, kilocalorías sobre kilogramos masa grados Celsius, como esto tiene un valor 1 directamente, y en el libro aparece como que solamente suma la masa del agua más el equivalente térmico del trabajo. Como el equivalente térmico del trabajo tiene unidades de calor sobre grados Celsius, porque era el equivalente era igual a las sumatorias de todas las masas que eran parte componente del calorímetro por sus calores específicos. Entonces, si nosotros sumamos solamente masa, solamente tenemos unidades de masa, kilogramos,
no podemos estar sumando kilogramos con unidades térmicas sobre grados Celsius. Entonces, la unidad, lo que tenemos que tener en cuenta es que la masa está multiplicada por el calor específico medio, que es 1, pero que tiene estas unidades. Entonces, si yo hago masa, kilogramos masa, por el calor específico del agua, se me simplifican las masas y me estarían quedando también kilocalorías sobre kilogramos. Entonces aquí ahora sí puedo sumar, digamos, y me quedan unidades coherentes. Es decir, al aplicar la fórmula en la cual tenemos todos los datos, no nos tenemos que olvidar que acá lo correcto, por ahí, para unas cuestiones sencillas de cálculo no se pone, porque es un valor, digamos, igual a 1, pero para poder acomodar, y si seguimos las unidades y tener en cuenta y hacer todo el análisis de unidades, esto, lo correcto es decir, masa del agua por el calor específico medio del agua, que sería masa del agua por 1 kilocalorías, kilogramos, grados Celsius. O si estamos trabajando en gramo, calorías, gramos, grados Celsius. Bueno, en este ejercicio del calorímetro solamente quería hacer esa aclaración. A lo mejor si no lo han hecho, si no han seguido las unidades, numéricamente el cálculo le va a dar, porque lo único que está es multiplicarlo por 1 al valor de la masa, entonces no hay modificación. Lo que sí no les iba a cerrar es el tema de las unidades. Esa es la única aclaración que quería hacer sobre el ejercicio 12. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 15. Vamos a pasar al ejercicio 15. El ejercicio 15, bueno, este es un poquitito también para quemar un poco de neuronas. Por ahí se termina de acomodar si hacemos algún planteo matemático. Pero vamos a empezar a plantearlo. Dice, calcular la temperatura de la mezcla, o sea, tenemos que calcular una temperatura final de una mezcla. Calcular la temperatura final de la mezcla, donde mezclamos 100 litros de agua que están a 15 grados Celsius con 50 litros de agua con 50 litros de agua que están a 60 grados Celsius y se mezclan con 75 litros de alcohol. Vamos a anotar un poquito mejor ahí. Con 75 litros de alcohol que se encuentran a 20 grados Celsius. Acá nos están diciendo que tomemos como densidad del alcohol 0,8 kilogramos por decímetro cúbico, que es lo mismo decir que es igual a kilogramos sobre litro, ¿no? La densidad en este caso se nos da para que podamos calcular la masa que estamos disponiendo de esa sustancia en la mezcla, ¿no? Y nos da también el calor específico medio del alcohol. Vamos a anotarlo por acá. Yo tengo que poner que es sobre litro. Recuerden que decímetro cúbico es igual a litro. Y el calor específico medio del alcohol nos da como dato 0,58 kilocalorías, kilogramos masa, grados Celsius. Vamos a volver a repetir qué es lo que tenemos. Tenemos que calcular la temperatura final de una mezcla, en lo cual en un recipiente estamos mezclando 100 litros de agua que se encuentran inicialmente a 15 grados Celsius. Le agregamos 50 litros de agua que se encuentran a 60 grados Celsius y le agregamos 75 litros de alcohol que se encuentran a 20 grados Celsius. O sea, es la mezcla de 3 sustancias con distintos estados térmicos. Entonces lo que va a pasar ahí cuando finalice la mezcla es que vamos a tener una mezcla homogénea y con el mismo estado térmico, es decir, la misma temperatura, porque han buscado las 3 sustancias que estaban a distinta temperatura, han buscado el equilibrio térmico, es decir, se va a establecer el principio cero de la termodinámica. Entonces lo que vamos a analizar un poquitito acá, que por ejemplo, estos 100 litros se van a calentar,
estos 50 litros que están a 60 grados posiblemente se vayan a enfriar. O sea, esta cantidad de sustancia va a tomar alcohol, va a tomar calor para poder calentarse. Estos 50 litros de agua que están a 60 grados, como podemos analizar que la mezcla va a tender a una temperatura muy inferior, esta cantidad de sustancia se va a enfriar, o sea que va a ceder calor. Y la del alcohol no sabemos, puede estar calentándose, no sabemos bien todavía la temperatura final, pero puede estar o tomando o cediendo también calor para lograr el equilibrio térmico. Yo lo que podría hacer acá es calcular los distintos calores, que los podríamos llamar sí, calores o calores latentes, del cual podríamos tomarlo como que ejercerían alguna influencia sobre la mezcla. El tema que para calcular los distintos calores latentes o que podrían estar influyendo sobre alguna otra sustancia de cada una de las componentes de la mezcla, yo debería plantear la ecuación general de la calorimetría. Es decir, masa por el calor específico medio por delta T. Ahora, ¿a dónde está un poquito acá lo que nosotros deberíamos? Porque esto sale de ir probando, ¿no es cierto? De un poco de prueba y error. Yo, por ejemplo, las distintas masas las tengo, porque si yo sé que la densidad del agua es igual a 1 kilogramo sobre litro o 1 kilogramo sobre decímetro cúbico, si yo tengo 100 litros de agua, tengo 100 kilogramos de agua. Lo mismo pasa acá. En este caso no, porque nosotros nos dice que la densidad del alcohol es 0,8 kilogramos por litro. O sea, si yo tengo 75 litros, tengo que multiplicar 75 por 0,8 para pasar ese volumen a masa. Entonces nos va a dar un poquito menos, 75 por 0,8 nos va a estar dando que estos 75 litros de alcohol corresponden a 60 kilogramos de alcohol. Bueno, entonces yo las masas las tengo, los calores específicos medios los tengo, el del agua ya lo venimos trabajando, que es igual a 1, y el dato del problema de calor específico medio del alcohol también lo da como dato 0,58. Ahora la cuestión que nosotros es, si cómo podemos plantear un salto térmico, si lo único que yo tengo es las temperaturas a las cuales están las sustancias antes de la mezcla. Bueno, para eso lo que yo propongo, y se ve que el autor lo ha resuelto así porque las respuestas dan, es suponer que estas sustancias antes de mezclarse estaban a la temperatura igual que partieron, suponemos que partieron todas desde los 0 grados. Es decir, que todas fueron calentadas anteriormente a mezclarse desde los 0 grados a las temperaturas que están antes de la mezcla. Entonces yo ahí sí puedo plantear un salto térmico que me pide la fórmula. Porque haría 15 grados menos 0, 60 grados menos 0 y 20 grados menos 0. Entonces ahí sí puedo plantear para cada una de las sustancias que podemos denominar calor 1, calor 2, calor 3, igual a masa por calor específico medio por delta T, igual a masa por calor específico medio por delta T. Es decir, podría estar calculando independientemente sus calores latentes, digamos, qué calor podría estar aportando a la mezcla cada uno de estos acá. Es como un calor latente que si yo, por ejemplo, lo tengo por separado podría producir algo sobre otra sustancia, no sobre la mezcla final, digamos. Hay latente de poder producir algo. Entonces, si planteamos para la mezcla, para la sustancia 1, tenemos 100 kilogramos de agua por 1, 100 kilogramos por 1, que es el calor específico medio, kilocalorías sobre grados Celsius, kilogramos masa. El delta T, acá es donde asumimos que partieron todas desde un calentamiento inicial, desde los 0 grados. Entonces el delta T 15 menos 0 sería 15. Puedo plantear para los otros 50 litros de agua, 50 kilogramos de agua por su calor específico, 1 kilocalorías, grados Celsius, kilogramos, y esta está a 60 grados. Volvemos al mismo supuesto, fue calentado desde los 0 hasta los 60. Delta T 60 menos 0, 60 grados Celsius. Y para el alcohol lo mismo. Pasamos los litros a masa, son 60 kilogramos de alcohol, por su calor específico, 0,58
kilocalorías, kilogramos masa, grados Celsius, y el mismo supuesto, fue calentado el alcohol desde los 0 a los 20, así que el delta T sería 20 grados Celsius. Entonces esto nos va a dar un valor, después calcúlenlo, nos va a dar un valor. Es decir, que tendríamos calculado los calores que podrían aportar o latente de producir algún efecto en cada una de las sustancias, pero antes de mezclarse. Bueno, este calor, por ejemplo, yo lo podría tomar como que es que digamos que la sumatoria de los tres calores, el calor 1, el calor 2, más el calor 3, es igual al calor total que una vez mezcladas las sustancias se han puesto en juego para lograr el equilibrio térmico. Es decir, por separado cada uno de los calores, una vez que ha sido mezclado, se ha logrado el equilibrio térmico, entonces tuvo una, digamos, una mezcla de energías que ha logrado el equilibrio térmico. Ahora, por ejemplo, lo que me pedía calcular es la temperatura final de esa mezcla. Yo para poder calcular la temperatura final debería volver a aplicar la calorimetría. Calor es igual a masa por calor específico medio de la mezcla por el delta T. Bueno, acá podemos aplicar directamente y calcular la temperatura final. Ahí vamos a estar un poquito complicado porque este calor de la mezcla sí lo voy a tener como dato porque venía calculando y pude hacer la sumatoria de los tres calores, que es igual a Q sub T. Entonces este calor sí sería Q sub T. O sea, el calor total que pusieron o entregaron las tres sustancias al mezclarse. La masa, esto lo tengo como dato también, serían los 100 kilogramos de agua más los 50 kilogramos de agua más los 60 kilogramos de alcohol. Tendríamos 210 kilogramos de masa total en esa mezcla. El calor específico medio de la mezcla, acá está digamos, el problema que tenemos que resolver. Y el delta T también vamos a ir con el supuesto de que como todo ha sido calentado desde los 0 hasta la temperatura que ha tenido por parte separada, vamos a suponer también que esta mezcla ha partido de un 0. Entonces, si hacemos la temperatura final de la mezcla menos 0 grados, que sería la temperatura inicial, directamente nos quedaría como que este delta T es igual a la temperatura final de la mezcla. Y esta temperatura final es lo que nos pide el problema. Bueno, tenemos el calor, tenemos la masa, que es la sumatoria de las tres, pero nos falta calcular el calor específico medio de la sustancia. Acá es donde, digamos, se resuelve más por una cuestión matemática y haciendo unos arreglos de ecuaciones que de otra forma. Es como ir planteando, por ejemplo, igualdades. Como si yo, por ejemplo, sumé que la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 es igual a la masa total. Por ejemplo, hasta acá hemos planteado una ecuación muy sencilla, que es hacer la sumatoria de las masas como la masa total, que justamente es el dato que vamos a usar en la fórmula de calor para poder despejar la temperatura final de la mezcla. Ahora, por ejemplo, ¿qué acomodo matemático puedo hacer yo acá para poder calcular el calor específico de medio, pero ya de la mezcla de la sustancia? Yo lo que podría decir es, sin que me pierda la relación o la igualdad de la ecuación, puedo decir que la masa 1 por el calor específico medio de la sustancia 1 más la masa 2 por el calor específico medio de la sustancia 2 más la masa 3, que era agua, la masa 3 del alcohol por el calor específico del alcohol, de la sustancia 3, es igual a la masa total por el calor específico medio de la mezcla. Es decir, este es el arreglo matemático que yo podría hacer partiendo de sumatoria de masa, incorporando que cada una de las masas sea multiplicada por su calor específico medio, sin modificar la igualdad de la ecuación. Entonces, de este lado de la ecuación tengo todos los datos que me dio el problema, la masa total la tengo, y de acá puedo despejar el calor específico medio de la masa, del calor específico medio de la mezcla. Entonces, el calor específico medio de la mezcla es igual
a M1 por el calor específico medio de la sustancia 1 más la masa 2 por el calor específico medio de la sustancia 2 más la masa 3 por el calor específico medio de la masa 3 sobre la masa total. Sobre la masa total. Entonces, ahí calculando, un cálculo muy sencillo, calculamos el calor específico de la mezcla de las sustancias. Entonces, directamente nos queda plantear nuevamente, salir de la fórmula de la ecuación general de la calorimetría para poder calcular la temperatura final. Dijimos que el delta T, partiendo del supuesto que la temperatura inicial era 0, directamente el delta T nos queda como que la temperatura final de la mezcla es igual al calor total, que nosotros sería la sumatoria de los calores individuales de las sustancias antes de ser mezcladas, sobre la masa total por el calor específico medio de la mezcla, que es lo que terminábamos de calcular recién haciendo esos acomodos matemáticos. Dato, cálculo, y ahí calculando tenemos la temperatura final de la mezcla. Esto lo único poquito complicado que tenía era poder calcular el calor específico medio de la mezcla de la sustancia, que bueno, hay que buscar un poquitito la forma de acomodar. Bueno, este es el ejercicio número 15. Vamos al ejercicio número 16. Vamos a borrar por aquí. Bueno, el ejercicio número 16 también es el caso de una mezcla de sustancias, pero acá tiene un poquito la complejidad que hay una que no está en el mismo estado de agregación, digamos, en el mismo estado de materia que la otra. Porque me está pidiendo qué masa de vapor saturado a seco, cuando veamos vaporización, vamos a ver qué característica tiene un vapor saturado seco, pero digamos, es uno de los tipos de vapores que vamos a encontrar en la vaporización de cualquier sustancia que sea vaporizable. Esa es la masa que me pide calcular. Del cual está a 100 grados Celsius. Digamos, ¿qué cantidad de vapor a esta temperatura es necesario agregar a 150 gramos de un litro de un líquido? Acá tenemos 150 gramos de un líquido que está a 20 grados Celsius y que se lo desea calentar hasta los 40 grados Celsius. Nos está diciendo que el calor específico medio de ese líquido, que no sabemos qué es, pero que nos da el dato, nos da como 0,6 calorías sobre grados Celsius. Y nos da otro dato, que el calor de vaporización, vamos a ponerlo como calor latente de vaporización, C sub LB, nos está diciendo que es 535 calorías por gramo. ¿Por qué nos da ese valor? Acá hay que recordar, cuando nosotros empezamos a hablar de calores específicos, que nosotros dijimos, vamos a estudiar digamos, la correspondencia que hay, o la razón de cambio que hay entre las cantidades de energía en forma de calor que se entregan a una sustancia y su correspondiente efecto sobre la temperatura. Y habíamos hecho dos aclaraciones, que no se podían estudiar esas correspondencias cuando había digamos, cuando había reacciones químicas en la sustancia o cuando había cambios de estado. ¿Por qué? Las reacciones químicas habíamos hablado de endotérmica y de exotérmica, y en cambio de estado, ¿por qué? Porque por ahí te consumen energía, pero sin haber una correspondiente cambio de temperatura. Y habíamos explicado, por ejemplo, en ese caso, que yo en la curva de calentamiento del agua, de vaporización del agua, desde los 0 hasta los 100 grados, por ejemplo, íbamos incorporando calor y se iba modificando la temperatura en casi en forma lineal hasta los 100, y yo, por ejemplo, si seguía aplicando calor,
en este caso ya estaban los 100 grados que empezaba el punto de ebullición, yo tenía un cambio de estado, pasaba agua de estado líquido a estado gaseoso, pero no tenía ningún cambio de temperatura. Yo a medida que voy incorporando calor, va pasando agua de estado líquido a gaseoso, pero la temperatura del líquido que me está quedando no cambia su temperatura. Entonces, ahí, ojo, porque tenemos un cambio de estado, pero sin modificar la temperatura. Por eso mismo nos está dando este calor latente de vaporización, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero ¿qué nos está diciendo? Que, por ejemplo, para hacer el cambio de estado, es decir, para pasar de gaseoso, de líquido a gaseoso, o para volver de gaseoso a líquido, vamos a necesitar, o sea, si está pasando de líquido a gaseoso, digamos, para vaporizarlo vamos a necesitar calentarlo a razón de 535 calorías por cada gramo de agua. En este caso estamos hablando de agua. Y si lo necesitamos enfriar, es decir, pasarlo de estado gaseoso a líquido, vamos a necesitar enfriarlo, es decir, tratar de sacar de ese vapor a razón de 535 calorías por cada gramo en ese caso, de vapor. Entonces, como tenemos un cambio de estado, aquí hay que tener cuidado. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular el calor que tiene, digamos, disponible esta cantidad de vapor para poder calentar estos 150 gramos de líquido y llevarlo desde los 20 a los 40, yo podría aplicar la calorimetría. Masa por calor específico medio por delta T. Pero ¿qué nos va a estar pasando? Y que lo que terminamos de hablar recién es que esto es viable, digamos, y aplicable mientras no haya un cambio de estado. Entonces yo, para poder salvar eso, voy a tener que sumarle, digamos, que a esa energía, que digamos que esta parte corresponde desde los 100 grados hasta los 40 grados Celsius, que es la temperatura final, cuando esto se mezcle todo, líquido con vapor, lo caliente y quede todo en estado térmico, es decir, que el vapor, ni bien se pasó a estado líquido, podríamos estar hablando en un infinitesimal de temperatura por debajo de los 100, una vez por encima de los 100 en vapor, por debajo de los 100 en líquido, una vez que se transformó en líquido hasta los 40 grados, es el calor que va a ceder al líquido para poder calentarlo. Pero me falta sumar la parte que va a aportar el cambio de estado. Es decir, para poder sumar la parte que va a aportar el cambio de estado es donde yo tengo que hacer la masa de esa cantidad de vapor por el calor latente de vaporización. Es decir, multiplicar la masa por ese calor latente y esto sería el calor, la cantidad de calor, en este caso en calorías, estamos hablando, en calorías, que va a aportar el vapor hasta el cambio de estado. Hasta el cambio de estado. Luego del cambio de estado, el resto del calor para calentar la sustancia me lo va a aportar esta parte de la ecuación, que sería la ecuación general de la calorimetría. Bueno, el calor específico medio, estamos hablando de vapor de agua, sigue siendo para cualquiera de los estados, sigue siendo 1. El delta T lo conocemos porque va a ser desde los 100, desde los 100 hasta los 40 grados. Desde los 100 a los 40, esto lo tenemos como dato, y lo único que nos faltaría acá es poder calcular la masa. Ahora, lo que yo puedo calcular acá es, yo teniendo la masa, el calor específico medio y su salto térmico, yo puedo plantear calorimetría para esta sustancia. Si yo aplico la ecuación general de la calorimetría para la sustancia que se está calentando, puedo decir que la masa por el calor específico medio por el delta T, que es igual a los 150 gramos por el calor específico medio 0,6 calorías grados Celsius, por el delta T, 40 menos 20, 20 grados Celsius. Se me van los grados Celsius, y esto me queda como un calor que habría que calcularlo, me queda un valor X.
Entonces, si yo aplico calorimetría a esa cantidad de sustancia, con ese calor específico y ese salto térmico, ese calor, digamos, por equilibrio térmico, porque también se va a comprobar el principio cero de la termodinámica, ese calor que es por lo cual se ha calentado, es decir, que ha absorbido, este calor, el único medio que lo va a poder entregar justamente es ese vapor. Ese vapor es el que va a producir el salto térmico de la otra sustancia. Entonces, este calor, yo puedo decir, como no tengo una fuente externa que me esté entregando aparte del calor, del vapor, yo puedo decir que este calor es el mismo acá, que Q sub A es igual a Q sub B. Q sub A es igual a Q sub B. Es decir, que todo el calor que ha absorbido para poder calentarse esta sustancia me lo ha entregado el vapor que ha pasado de estar saturado seco a líquido hasta el equilibrio térmico. Entonces directamente acá ya no me quedan más incógnitas que la masa, porque este calor lo saco de este cálculo. El calor específico medio del agua es 1, el delta T lo tengo, porque es igual a desde los 100 grados hasta los 40 grados que es final, y la otra parte que me ha aportado el cambio de estado. Me queda solamente una ecuación con una sola incógnita, y ahí puedo despejar la masa y calcular la masa de vapor que ha sido necesario incorporar para elevar la temperatura. Bueno, acuérdense, esto es lo que es equilibrio térmico. Si yo lo quisiera plantear acá, tengo el calor como incógnita y tengo la masa, o sea, no la puedo resolver. Entonces, ¿por dónde busco ahora? Busco plantear calorimetría para el líquido que se va a calentar. Puedo calcular un calor, en este caso calor que ha tomado para elevar la temperatura, y como no tengo otra fuente externa más que el vapor que me lo va a calentar, ese calor que ha absorbido sí o sí lo ha entregado el vapor. Por eso puedo plantear que el calor del líquido que se ha calentado es igual del calor que ha absorbido el líquido es igual al calor que ha entregado el vapor de agua. Bueno, ahí resolvimos el 16. Vamos a resolver el último. Vamos a resolver el último, el 17. El 17 es sencillo, nomás que lo quiero aclarar porque ahí incorpora un poquitito el concepto de rendimiento, pero es muy sencillo, lo hablamos cuando hicimos la evaluación de diagnóstico. Ahí me dice que un motor de alcohol cuya potencia, que vamos a denotar como N, es igual a 5 caballos vapor hora, dice, para poder desarrollar esa potencia de 5 CV, consume por hora una cantidad de masa de combustible de 2,3 kilogramos de ese combustible por hora. En este caso, como es alcohol, es decir, para poder desarrollar esa potencia, me está consumiendo el motor 2,3 kilogramos de alcohol por hora. Nos pide calcular el rendimiento, que vamos a denominar con esa letra griega nu, el rendimiento, y nos da el poder calorífico del combustible, que nos dice que es igual a 5.700 kilocalorías por cada kilogramo. ¿Qué concepto es este del poder calorífico? Lo que me está diciendo el poder calorífico es que por cada kilogramo de combustible que yo estoy quemando dentro del motor, la reacción de combustión me entrega en forma de calor 5.700 kilocalorías. Repito, por cada kilogramo de alcohol que yo quemo en el combustible, él mismo me entrega en forma de calor 5.700 kilocalorías. Bueno, ahora vamos a plantear, ¿no es cierto? Directamente nos pide calcular el rendimiento. Nosotros habíamos vagamente, pero ya lo vamos a retomar nuevamente, el tema del rendimiento, que era igual a una energía aprovechada sobre una energía entregada. Eso es el concepto de rendimiento. Es decir, cuánto yo entrego o cuánto sacrifico de energía para obtener otro tipo de energía. En este caso, por ejemplo, voy a sacrificar combustible, o sea, energía química, energía calórica. Voy a sacrificar ese tipo de energía para obtener energía mecánica en forma de trabajo que me lo estaría definiendo los 5 caballos vapor de potencia del motor. El valor del rendimiento puede asumir valores entre 0 y 1.
y no tiene unidades, es adimensional. Adquiere valores entre 0 y 1 y no tiene unidades, es adimensional. ¿Y qué información me da el rendimiento? Más cercano a 0 me está diciendo que peor es la eficiencia de la máquina, y más cercano a 1 que mejor es la eficiencia de la máquina. O sea que podría tener 0% de rendimiento y podría tener 100% de rendimiento. Entonces, vamos desde lo peor hasta la máquina perfecta, que no existe con 100% de rendimiento. O sea, numéricamente toma valores entre 0 y 1 y no tiene unidades. Entonces, vamos a seguir analizando el rendimiento. Yo voy a usar entonces las energías aprovechadas y entregadas, lo vamos a plantear en función de lo que venimos manejando, energía en forma de calor. O sea, calor aprovechado sobre el calor entregado. Sobre el calor entregado. Ahora, ¿a qué es igual a cada uno de eso? Digamos? ¿Cuál es la fuente de calor que yo estoy entregando? La fuente de calor que yo estoy entregando son la cantidad de combustible que yo estoy quemando por hora. Es decir, si yo hago la masa por el poder calorífico del combustible, o sea, los 2,3 kilogramos de combustible por el poder calorífico, 5.700 kilocalorías por kilogramo, esto me está dando un cierto valor. 2,3 kilogramos por 5.700 kilocalorías. Es decir, eso sería el calor entregado, la energía que yo estoy sacrificando para que el motor me esté devolviendo energía en forma de mecánica de trabajo, ¿no es cierto? Por eso estamos poniendo en caballo de vapor. Entonces la parte del denominador ya lo tenemos resuelto. Ahora, ¿a qué es igual la energía aprovechada? Justamente a eso, a lo que me está devolviendo la máquina, a los 5 caballos vapor hora. Lo único que yo tengo que transformar estos caballos vapor hora para que sea coherente en la unidad, para que sea coherente y que tenga mismas unidades de kilocalorías. Yo tengo que pasar los caballos vapor a kilocalorías. A través de la tabla 7 puedo convertir y llevar a que todo sea un sistema coherente de unidades y puedas dividir kilocalorías con kilocalorías. Entonces me queda sin unidades, y para que podamos verificar que esté bien hecho el cálculo, el rendimiento va a subir entre 0 y 1. Si hacemos el cálculo nos da 1,5, está mal. Ahí estaría un poquito conceptualmente lo que sería el rendimiento y de dónde salen las energías. Los que yo estoy sacrificando o poniendo en juego a través del combustible, quemando el combustible para obtener una energía aprovechable, que en este caso serían los 5 caballos de vapor. La diferencia, digamos, ¿cuándo daría el rendimiento igual a 1? Cuando la energía aprovechada se iguala a la energía entregada. Es decir, que todo lo que yo sacrifiqué se ha convertido en trabajo mecánico, que eso no se da en la práctica. Ya vamos a ver más adelante, cuando veamos segundo principio de la termodinámica, que parte de ese calor se va a ir en pérdidas, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí vimos los ejercicios que queríamos resolver. Les recuerdo, chicos, les pido por favor, les recuerdo el correo termodinámica460@gmail.com. El 8 del 4 entregamos el misterio termodinámico número 1 y les pido que avancen con la investigación de tipos de termómetro y de termocuplas. Y bueno, recuerden, si quieren hacer algún cambio en la metodología y eso, por favor, están todos los medios de contacto para que me lo digan. Gracias.